Buenos días hermanos, que la paz, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado en este día. Damos gracias a Él por su paz, por su amor y por su misericordia. Nada es más importante que de mañana poder conectarnos con el Señor para dar gracias a Él por las abundantes cosas que Él nos ha regalado. Y sobre todo, poner en manos de Dios todas las cosas que vamos a realizar en este día, para que sea Él, bajo el amparo de su voluntad, nos sea concedida cada una de ellas. En esta mañana vamos a reflexionar, como siempre, amparado en la gracia de nuestro Señor. Cuenta la historia que había un tribunal, un acusado y un testigo. Era el momento de que el testigo diera la versión de los hechos. Y lo más importante es que su testimonio era la condenación o la salvación de este hombre acusado. La sala esperaba por aquel hombre. El tiempo parecía que no iba a transcurrir. Aquel acusado esperaba a aquel amigo con el cual había compartido la niñez, juegos, travesura. Había compartido comida, tragos, experiencia. Era un amigo que no le podía fallar. Su testimonio significaba ir 30 años preso o salir de libertad. La pregunta al testigo de parte del abogado de la defensa: ¿conoce usted a este hombre? ¿Estuvo con él en tal lugar? La respuesta pareció ser una bomba de tiempo en aquel lugar. No lo conozco. Desde ese instante se nubló el pensamiento de aquel hombre que tenía la esperanza cifrada en aquel amigo. No lo conozco fue sencillamente condenarlo a 30 años de cárcel. ¿Qué podría pasar por la mente de aquel amigo para negar aquel con quien él había compartido tantas experiencias? Podríamos decir que esta sería la experiencia amarga que sufrió Jesús cuando Pedro, en aquella noche en que fue entregado, él le negó 3 veces. Dice la palabra que Pedro, estando en el patio de Poncio Pilato, seguía a Jesús de lejos. Tal vez Pedro no quería que lo confundieran con uno de los discípulos de Jesús. Por eso él le seguía de lejos. Sería bueno recordar las palabras de Pedro cuando éste le dijo: aún en la cárcel estaré contigo, aún más, también en la muerte. Aquella negación de Pedro ocurrió justamente en el momento que Jesús necesitaba más de sus seguidores, más de sus amigos, como aquel hombre que aguardaba el testimonio de aquel amigo para poder recobrar su libertad. No lo conozco, no sé
de quién me habla fueron las palabras de aquel hombre. Negarlo fue tanto como condenarlo a esa prisión fría, donde estaría olvidado casi por el resto de su vida. Pienso ahora, quizás el acusado hubiese sido usted. Sí, usted que me escucha, que reflexiona conmigo en esta mañana. ¿Qué sentiría usted? Se está escapando la esperanza de la libertad. Ahora piense lo que el Señor Jesús sintió al ver a uno de sus discípulos más cercanos, más aguerrido, más valiente. No conozco a ese hombre. Así dijo Pedro. Pero dice la palabra que la tercera vez Pedro no había terminado de hablar cuando el gallo cantó. También relata la palabra de Dios que en ese justo momento el Señor volteó la mirada a Pedro con tal ternura, con tal pasión, pero también con tanta tristeza, que Pedro no pudo soportar la mirada de Jesús y empezó a llorar amargamente. No importa el lugar donde estemos, el Señor siempre alcanza la mirada donde estamos. Tal vez muchos de nosotros no hemos negado a Jesús de palabra. Cada vez que alguien nos pregunta, ¿tienes fe? ¿Crees en Dios? ¿Eres cristiano? Todo, en su mayoría, tenemos una sola respuesta. Sí, creemos en Dios. Ahora, ¿cómo negamos nosotros a Jesús? ¿En qué momento nosotros le damos la espalda a Jesús? Tal vez nosotros no negamos a Jesús con nuestra palabra, con nuestro verbo, pero sí con nuestras acciones. Tal vez no negamos a Jesús al igual que Pedro. No lo conozco. Cada vez que alguien nos pregunta, sí, yo conozco a Jesús, pero nuestras palabras no concuerdan con nuestras acciones. Dice la palabra, si me amas, guarda mi mandamiento. Negamos a Jesús cada vez que nosotros renegamos su mandamiento, cada vez que nosotros no hacemos su voluntad, sino la nuestra. Así es. Reflexionemos, hermano, profundamente sobre la negación de Pedro, sobre todo el negar de este amigo que aguardaba sentado en aquel banco de acusado que el testimonio de su amigo le diera la libertad. Jesús quiere que tú le des la libertad, pero con tu testimonio. Soy cristiano, pero ese soy cristiano está respaldado por el testimonio de vida, por el compromiso con su palabra. Cada día oro al Señor, cada día me alimento de su palabra, de la Biblia. Cada día voy y doy auxilio al que está enfermo, doy el pan al que está hambriento, me quito mi vestido para aquel que está falto de abrigo, aquel que está desnudo. Es así que nosotros damos testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas. De igual manera, negando estas cosas es como negamos a Jesús cada día en nuestras vidas. Seamos pues verdaderos testigos de su palabra, dando testimonio cada día de que soy cristiano y que soy comprometido de su palabra y que soy comprometido en su plan de evangelización, de llevar la nueva a cada rincón del mundo, a cada rincón donde vivo, en mi trabajo, en la universidad, en la escuela, en la comunidad, donde Dios me ha llevado a ser obrero de su viña. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta mañana, dándote gracias a ti
por tu paz, por tu misericordia. Y pido que en este instante caigan lluvias de bendiciones sobre ti, sobre tu casa, tu familia y todo propósito que hayas guardado en tu corazón. Que la paz y el amor se queden contigo siempre. Paz de Dios en este día. Bendiciones. Bendiciones de lo alto en esta hermosa mañana.